Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy amable. El Gabinete Social de la provincia creó el programa Mayores en Red para que jóvenes voluntarios puedan brindar contención y asistencia psicológica a personas mayores de 60 años durante la emergencia sanitaria. No estás solo. Si necesitas ayuda con tus compras o simplemente charlar con alguien, llámanos al 0800-555-8555. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Qué es el grupo Sensaciones Queseras? ¿Y qué camino están realizando de cara a ofrecer al mercado extranjero o al mercado internacional sus productos? Bueno, el grupo es un grupo asociativo de industrias lácteas de la provincia de Córdoba que producen quesos diferenciados y que han optado por unirse para encarar los mercados externos, entendiendo que como pymes hacerlo de manera aislada o de manera solitaria enfrentan un número de barreras mucho mayor que si unen fuerzas y van dando pasos en conjunto a los distintos mercados. Por ejemplo, en la cuestión logística, no es lo mismo enviar un camión no del todo completo, en vez si se unen todas y hacen un mix de productos, pueden ofrecerle, optimizar los costos de logística, pero también ofrecerle al cliente una solución porque le permite abastecerse de distintos tipos de quesos. Además, son quesos con un alto valor agregado, que son diferenciales, es decir, se busca salirse de los productos generales o commodities, como la mozzarella o los quesos, el cremoso, que es más bien de mercado interno este último. Y, por ejemplo, tenemos quesos de tradición italiana, como los que hace Tambo Don Santiago, una empresa de Calcín, o los quesos de tradición francesa, como hace una empresa que recientemente se ha sumado, que es Quesos Especiales, como Brie y Camembert. Y también, por ejemplo, tenemos quesos duros, que los hace la empresa Cotagua, que es de Coronel Moldes, quesos orientados a la alimentación saludable, al segmento saludable, que es los que realiza Capilla del Señor. Incluso realiza quesos funcionales, que es un queso que ha desarrollado con organismos de investigación y desarrollo, el INTA, que es con agregado de fitoesteroles que permite en un consumo equilibrado reducir la cantidad de colesterol. ¿Cuáles son las empresas que hoy por hoy están conformando este grupo? Bueno, un poco te las había ido nombrando, que están Don Santiago, Capilla del Señor, Quesos Especiales. También está Sabas, que es una empresa que hace queso azul, que está en Ucacha. Cotagua, que está en Coronel Moldes, que hace quesos duros. Y también la empresa Granja, que hace dulce de leche y está en Arroyo Algodón. El dato significativo es que entre ellas perfectamente podrían competir y sin embargo han encontrado un espacio asociativo para poder propender a lo que es el proyecto de ellos, que es exportar. Precisamente esto es lo distintivo de este grupo, es que no existen tantos puntos de competencia porque tienen productos similares en cuanto a que pertenecen al rubro lácteo, pero complementarios porque no compiten entre sí. Cada uno está especializado en un tipo de producto y eso es lo que permite ir con esta paleta de una amplia gama de productos y solucionarle una opción de abastecimiento a este cliente externo sin competir entre sí. Y de esta manera es lo que ha impulsado también a que este grupo se forme. E incluso hoy en día también se está pensando en hacer algún desarrollo para mercado interno, sinergizando entre todo el know-how y carteras de clientes que tienen estas empresas. ¿Tienen que mejorar mucho esos procesos para poder ofrecer sus productos al mercado externo?
Te diría que vienen trabajando mucho en lo que es calidad y certificación de normas de calidad como BPM, HACCP, porque ellos entienden que su diferencial viene por ese lado. Entonces, en ese punto te diría que están muy bien. Sí hemos tenido que trabajar para que todas tengan las fichas técnicas de productos, catálogos digitales. Hoy en día con el tema del coronavirus, que no se puede asistir a una feria de negocios o una ronda internacional, es necesario tener este tipo de herramientas de comunicación, tener la página web en 2 o 3 idiomas, portugués e inglés, de acuerdo al mercado que se quiera atacar. Entonces estamos recorriendo, bueno, también hacer todos los registros correspondientes para, por ejemplo, en Brasil se pide el DIPOA, es una habilitación para poder vender. Entonces estamos haciendo que todas estas empresas se pongan, digamos, en la línea de largada para, una vez que ya tenemos todos esos elementos, empezar la parte de prospección comercial para ir aproximando negocios. Si bien estamos en un proceso, una de las empresas está en un proceso de acercamiento con un cliente del exterior, así que tal vez en los próximos meses tengamos una buena noticia también para contar. Es decir, ya han iniciado un camino que tiende a que puedan exportar definitivamente sus productos. Totalmente, y estamos en ese proceso. Es más, ya estamos finalizando esa etapa nosotros trabajamos fuertemente primero en una etapa de capacitación con los directivos y mandos medios de la empresa para explicarles qué es la exportación, en qué consiste, qué prácticas es necesario adoptar, una fase de diagnóstico para ver cómo están ellos en distintas áreas de su empresa. Luego, una fase que es el plan de mejoras, que es en base al diagnóstico lo que nosotros recomendamos que deberían hacer. Y bueno, digamos que esas empresas están terminando esa etapa del plan de mejoras y ahora llegamos a la etapa de la generación de negocios. Así que ahora se viene la etapa más interesante. Esperemos también que el coronavirus amaine un poco para, por lo menos hacia fin de año, que haya más posibilidades de hacer un viaje al exterior, porque es algo necesario también, obviamente, si bien a distancia se puede ir aproximando. En Latinoamérica nos gusta mucho el contacto cara a cara, conocer con quién hacemos negocios, así que esperemos que se abra también la cuestión del transporte. La última cuestión es, a veces pensamos que para que una empresa pueda exportar tiene que tener una superestructura, una gran cantidad de trabajadores, productos definitivamente acabados y aprobados en el mercado interno. No parece ser al menos un condicionante que estas empresas estén creciendo para ir de cara al futuro a poder exportar. ¿Es ese el proceso? ¿Son empresas chicas? ¿Qué nos podés decir de eso? Son todas empresas pyme, si bien tienen cierta estructura, o sea, les llamamos pymes cuando las comparamos con las multinacionales que hay en el sector, que son muy, muy fuertes. Y te diría, exportar no es un proceso que se haga de un día para el otro. Por eso son pymes que vienen atravesando toda una etapa de crecimiento y generalmente un proceso de ponerse en la línea de largada lleva entre 6 meses y 1 año y cerrar negocios entre 1 año y 18 meses. O sea, si uno piensa que se le cae el mercado interno y ahí va a salir a exportar, está equivocado, porque en ese momento que necesita una salida va a demorar mucho hasta poder conseguirlo. Uno tiene que ir al mercado externo cuando está bien en el mercado interno también, porque lleva cierto tiempo, muchas veces inscripción de productos, habilitaciones, tienen sus demoras administrativas, entonces es necesario ir sin prisa pero sin pausa. Bien, encaminados entonces de cara al futuro. Totalmente, vemos aparte a estos empresarios con mucha expectativa, con mucho empuje y con una vocación fuertemente asociativa
que eso es lo que a nosotros más también nos moviliza por ese espíritu que ellos tienen de asociarse para promover negocios sustentables en conjunto. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Momento de ir a una breve pausa. En instantes. En Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. El gobierno de Córdoba sigue acompañando la recuperación de la actividad productiva en la provincia y colaborando con quienes aún no pueden sumarse con sus tareas por la pandemia. A través del Banco de Córdoba y también de su fundación, se entregaron más de 21.300 créditos por un valor de 21.420 millones de pesos para acompañar a micro, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas, monotributistas, comercios de barrio, emprendedores, centro de actividades físicas y artistas. Además, se entregaron 118 créditos del Banco de la Gente y más de 7.200 cuotas del Plan Vida Digna por un valor de más de 130 millones de pesos, llegando de este modo a diferentes sectores productivos y sociales de la provincia. Estamos donde hay que estar, apoyando a los cordobeses. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Para empezar con la charla de hoy, como les decía, muchos se preguntan, nos hemos preguntado en un momento, ¿qué es esto de la producción de frutilla en sustrato? ¿Sí? Y bueno, simplemente es una nueva forma de producir frutilla en donde justamente no vamos a utilizar el suelo. Por eso muchas veces esta forma de producir se lo llama cultivo sin suelo. Acá quiero hacer una diferencia. Cuando hablamos de cultivo en agua, es, como su nombre lo indica, hidro, y de agua, el cultivo de los vegetales en agua, ¿sí? Y cuando las raíces crecen en un medio que es distinto del agua, lo llamamos cultivo en sustrato. Ahora bien, ¿qué es el sustrato? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sustrato? El sustrato es todo material sólido que es diferente del suelo y que cuando es colocado en un contenedor, ya sea en forma pura o mezclado con otros componentes, les da a la planta un soporte que le va a permitir su crecimiento. Y ustedes van a ver muchos tipos de sustratos inertes, es decir, los que prácticamente dan un soporte y no tienen interacción con el resto del sistema radicular, como la perlita, la vermiculita, las gravas, las arenas, y los sustratos orgánicos, que entre los más conocidos tenemos la turba, la fibra de coco, el acerrín, la cáscara de arroz, el compost. Una vez que tenemos claro esto, sobre qué vamos a trabajar, nos preguntamos qué necesitamos o qué cosas vamos a tener que tener en cuenta para poder abarcar esta forma nueva de producir
vegetales, y en este caso que hoy nos convoca es cómo vamos a hacer, qué tenemos que tener en cuenta para producir frutilla en sustrato. ¿Sí? Yo les voy a acá presentar 5 pautas generales y básicas que tenemos que tener en cuenta y que después en las siguientes charlas les van a dar más detalles de cada uno de estos puntos. Pero a modo general, lo primero que vamos a tener que considerar es que vamos a tener que elegir y formular un sustrato. Como segundo punto, vamos a tener que tener en cuenta la calidad del agua de riego que vamos a usar, la solución nutritiva, qué estructuras vamos a necesitar para llevar a cabo este sistema de producción y, por supuesto, qué material vegetal, que en este caso van a ser los plantines de frutilla. Para comenzar con el primer punto, la primera consideración, el primer paso con el que nos vamos a encontrar es que vamos a tener que elegir y formular ese sustrato, esos diferentes elementos que yo les había comentado. Cuando nosotros elegimos y formulamos un sustrato, podemos elegir un solo componente o podemos hacer una mezcla de diferentes componentes, ¿sí? Todo ello es posible. Lo que vamos a tener que tener en cuenta es las propiedades y las características de cada uno de estos componentes, porque cada uno, en el caso que hagamos una mezcla, nos van a aportar características diferentes, ¿sí? Después, los sustratos podemos hacer, si vamos a hacer mezclas o vamos a usar un solo componente únicamente para nuestro sustrato, pueden ser tanto caseras o podemos recurrir a las formulaciones comerciales que ya tienen estandarizado y equilibrada algunas de estas características que necesitamos. Acá quiero hacer esta mención porque hemos recibido muchas consultas y frecuentemente si se puede incluir tal o cual componente como sustrato, si podemos mezclar este con este, o cuál es el mejor sustrato. Lo que nosotros siempre decimos que no hay un sustrato ideal. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que ya sea ese componente en forma única o esa mezcla de sustratos tenga un equilibrio entre las propiedades químicas, físicas y biológicas. ¿Qué significa esto? Que ese sustrato, esa mezcla de sustratos que nosotros vamos a elegir, nos aporte los nutrientes que la planta necesita para crecer, que tenga una adecuada salinidad, es decir, que no sea excesiva, que de ese tipo, de esas sales y de esos nutrientes, justamente sean nutrientes, porque hay muchas sales que no nos van a estar aportando beneficios, ¿no? Sino que si están en exceso, van a tener síntomas de perjuicio rápidamente visibles en la planta. Por otro lado, que nos referimos con las principales propiedades físicas, es que esa mezcla nos deje espacio entre cada uno de esos componentes para que la planta pueda absorber el agua y los nutrientes que necesita para vivir. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta si esos sustratos van a ir descomponiéndose a lo largo del crecimiento de la planta o van a permanecer más estables. Por eso, a la hora de elegir un sustrato, lo que tenemos que tener en cuenta es que ese sustrato tenga alta disponibilidad en la zona, que sea reproducible. ¿Qué significa? Que cuando volvamos a querer conseguir ese sustrato lo tengamos, porque tampoco tiene sentido, si es un sustrato casero que nosotros queremos incorporar, que lo tengamos una sola vez y después en el resto del ciclo de los cultivos, cuando nosotros querramos cambiar de sustrato, no lo tengamos disponible. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el costo, porque muchas veces por querer incorporar un componente nuevo a este sustrato, no consideramos el costo de acarreo que tiene ese sustrato o el costo de acondicionamiento que va a tener. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces es lo que nos va a determinar que ese material directamente no nos convenga utilizarlo como sustrato. Otra de las cosas es que sea fácil de preparar y de manejar. La mayoría de los sustratos, sobre todo si son mezclas, vamos a tener que lograr una mezcla homogénea, vamos a tener que poder combinar bien esos componentes, y por eso es muy importante también que tenga un manejo fácil.
Otra de las cosas es que podamos estandarizarlo, es decir, que sea homogéneo entre las diferentes partidas que nosotros vayamos haciendo, porque quizás nosotros preparamos una mezcla con determinados componentes y, como les decía, después, si esos componentes individuales nos cambian, nos va a cambiar el resultado final que vamos a tener y por lo tanto nos va a cambiar el resultado que vamos a tener en el crecimiento de la planta. Y por supuesto que ese sustrato que vamos a utilizar no tenga ningún componente que pueda llegar a ser tóxico para el crecimiento de nuestros vegetales. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. Cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. ¿Sí? La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es la calidad que vamos a tener del agua disponible en nuestro establecimiento, en nuestra casa, en nuestro campo. Y esto es de suma importancia y especialmente para cultivos como frutilla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder determinar este punto es hacer un análisis físico-químico del agua que tenemos disponible, ¿sí? ¿Esto cómo lo hacemos? Se toma una muestra en forma adecuada, se envía a un laboratorio de confianza y allí les van a indicar los principales parámetros que nos van a indicar si podemos usar esa agua tal cual está o tenemos que hacer alguna corrección o incluso mejorar esa calidad de agua. ¿Cómo la podemos mejorar? Básicamente hay dos formas, o a través de un equipo de ósmosis o a través de la recolección del agua de lluvia. De esta forma podemos mezclar y utilizar parte de este agua con el agua de pozo y mejorar nuestra calidad de agua, en el caso que sea necesario, ¿sí? Lo que es sumamente importante también es hacer al menos controles frecuentes de los principales parámetros, por lo menos conductividad eléctrica que nos indica la cantidad de sales que hay y pH que nos va a indicar la acidez que va a tener o no ese agua. Esto es fundamental y todo aquel que se inicie en este tipo de cultivos tiene que adquirir un conductímetro, un pHímetro. Hay equipos que vienen en conjunto, que tienen conductímetro y pHímetro juntos, y al menos una vez por semana, como ustedes ven en la imagen que nosotros lo hacemos en el cultivo, al menos una vez a la semana hay que hacer un control de conductividad y pH para saber cómo está el agua y la solución nutritiva, que es lo que vamos a ver ahora de nuestro cultivo, ¿sí? Como les decía, el tercer punto es la solución nutritiva. ¿Cómo vamos a armar y a formular esa
cantidad de nutrientes, de sales que va a necesitar la planta para poder vivir y para poder crecer. Para esto hay formulaciones con sales individuales, en donde tenemos que conocer primero cuál es la demanda en cada una de las etapas de crecimiento de la planta, de cada una de las sales, nitrógeno, fósforo, potasio, ¿sí?, etcétera, y los microelementos. Y también podemos adquirir formulaciones compuestas que ya vienen formuladas en forma comercial y que nos permiten, nos evitan tener que formular nosotros esta solución nutritiva. Lo importante es que ya sea que lo hagamos con sales en forma individual o que compremos formulaciones compuestas, el manejo de la solución nutritiva sea realizado por personal capacitado. Aquí tienen que consultar a personas que sepan de esto, porque esto también es fundamental, junto con la calidad de agua, del éxito de su cultivo. Si no, van a tener que hacer muchas pruebas y errores hasta que logren encontrar cuál es la solución nutritiva acorde a su planta y acorde a su lugar. ¿Por qué? Porque para formular la solución nutritiva, además vamos a tener que tener en cuenta cuáles son las características de nuestra agua disponible, porque el agua también nos va a estar aportando sales y nutrientes que van a tener que ser contemplados a la hora de formular esa solución nutritiva. Y además que esa solución nutritiva la tenemos que ir cambiando en las diferentes etapas de crecimiento del cultivo. No es lo mismo la solución que vamos a utilizar cuando la planta es pequeña que cuando está en flor o que cuando ya está en fruto, ¿sí? Entonces, como van a ver después, en el resto de las presentaciones, van a ver cómo cada uno adecuó los requerimientos de la planta a su zona y a las posibilidades que tenía. Otra de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta es que vamos a necesitar estructuras, ¿sí? Estructuras de protección para la planta. Como ustedes ven en las imágenes, tenemos desde macrotúneles, invernáculos parabólicos, invernáculos de capilla, ¿sí? Que esto lo que nos van a proteger es el crecimiento de la planta, del impacto directo de las lluvias, del viento, van a evitar que quede sobre la superficie del cultivo humedad y que por lo tanto haya más predisposición al ataque de enfermedades, ¿sí? En el caso de que no es que no es posible, no es que es imposible hacer frutilla en sustrato a cielo abierto, es posible, pero si nosotros le damos una protección, una cobertura, se van a potenciar y a resaltar muchos más los beneficios de esta técnica. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que ese sustrato va a tener que tener un sostén. Si está en forma de sacos de cultivo, los sacos, estos sacos o bolsas o chorizos, como los llaman también, van a tener que estar sostenidos sobre alguna estructura. Estas estructuras pueden ser, que es lo más conveniente, que estén elevadas del piso, porque se facilitan todas las tareas, porque la planta está bien alejada del suelo, o en caso de no poder, también es posible, como lo ven en la imagen del medio, que estas estructuras de sostén estén cerca del suelo, en el caso de no poder hacerlo sobrelevado. E incluso también tenemos que tener en cuenta que si no vamos a usar sacos de cultivo, tenemos que diseñar y implementar alguna estructura de sostén, como ven en la imagen que les estoy señalando aquí, para los sustratos que se utilizan en forma casera. Y por supuesto, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el material vegetal. Es decir, en el caso de la frutilla, el cultivo se inicia a través de plantines y tenemos diferentes variedades, diferentes tipos de plantines de acuerdo a la zona. Eso es importante también que ustedes tengan en cuenta en qué zona están y para elegir la mejor variedad. E incluso, después les van a contar en las siguientes presentaciones, pero ya se está pensando en desarrollar incluso variedades que sean adecuadas para esta nueva forma de cultivo, como es el cultivo en sustrato.
Otro de las consideraciones que hay que tener en cuenta, por supuesto, es el objetivo comercial en el caso de aquellos emprendimientos que lo realicen con este fin. ¿Por qué? Porque nosotros cada variedad sabemos que va a estar apuntada a una época del año. Entonces, para poder aprovechar justamente estas ventanas comerciales. Y por supuesto que sean plantines de sanidad. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo.